el pecado de los padres. Ese es el tema de esta mañana. Segundo libro de Samuel. Capítulo 11, 12, vamos a estar mirando algunas partes de ahí. Tengan su Biblia ahí. Y estoy hablando del tema el pecado de los padres, no los pecados, porque los padres tienen muchos pecados, pero estoy hablando del pecado en singular, el pecado de los padres. ¿Cuál es el propósito para enfatizar o cuál es el pecado? El pecado de no ser padre, precisamente. Hoy en nuestra sociedad, particularmente aquí en Estados Unidos, vemos los padres obligados forzosamente a dar manutención a sus hijos. Y es porque no aman a sus hijos. Tiene que intervenir la ley para obligarlos a que provean el mantenimiento de los hijos. Padres que no son responsables de su pecado de fornicación o adulterio, también es la razón de mirar a hijos que no tienen al papá. O padres que presionan o obligan a abortar el fruto del pecado también, la fornicación o el adulterio. Padres que no proveen, padres que no enseñan a sus hijos el evangelio, padres que no disciplinan a sus hijos. Es interesante cuando miramos nosotros en California, estaba mirando algunas estadísticas, son espantosas. Niños de menor de un año, menos de un año, están como 5,842 en foster care. No han cumplido ni un año y han sido ya abandonados. Entre 1 año y 2 años son como 3,817. Solo estoy hablando California. 3 a 5 años, niñas y niños, hay como 4,800 en foster care. De 6 a 10 hay como 6,300 niños. Entre 11 y 15 años, es la edad más complicada, hay como 5,700 niños. De 16 a 17, apenas hay como 1,833. Un total de 28,400 niños están en una casa de crianza. Es espantoso. ¿Cómo puede haber padres tan miserables? Ahora estamos hablando de gente que conocen, dicen, de la Biblia. Los que no conocen es entendible porque andan hundidos en la miseria del pecado. Pero me ha tocado lidiar con hombres que uno usaba la palabra torear, como los que andan en el rodeo ahí con los toros. Usaba la expresión, tienen que torear al gobierno para no dar manutención a sus hijos. Estoy hablando de padres cristianos, según ellos. Tienen que inventar cosas para que no le quiten de su cheque. Uno me dijo, no trabajo mejor, dice, voy a trabajar por mi cuenta, porque si trabajo en la compañía, me quitan, casi no me dejan nada del cheque. Tenía como 4 hijos fuera de matrimonio. Es espantoso. Pero puede haber tanta crueldad en un hombre, en un padre, que dice que conoce al Padre, hablando de Dios. Es increíble. Si tienen su Biblia, en el capítulo 11, vamos a mirar algunas lecciones en la vida de David. Y el primer punto que vamos a hablar es
el impacto del pecado, no de los pecados. Graben esto, no estoy hablando de los pecados, el pecado del padre, en este caso David. Vea su alcance. Qué tremendo privilegio ser padre. Pero ese privilegio demanda una responsabilidad en la misma dimensión. ¿Hasta dónde llega el alcance? Ahora, la Biblia no oculta el pecado de los santos. La Biblia no oculta el pecado de los redimidos. No. Dios lo exhibe, lo expone. Y cuando miramos ya el contexto de la Biblia, es precisamente para glorificarse a nuestro Dios. Para que vean que no hay nada en el hombre. Por eso Dios exhibe el pecado, para que aún los grandes puedan verse cuán miserables son. El pecado de David, por su posición delante de Dios y delante de Israel, el pecado de David alcanzó proporciones inimaginables para él. Cometió dos pecados que voy a hacer mención: por comisión y pecado por omisión. Si tienen el capítulo 11, segundo de Samuel 11. Todo el capítulo 11 narra sobre este tipo de pecado. Hijos que están aquí, no se espanten. Estos son los hombres. Estos son los hombres que se llaman padres y son capaces de hacer esto y aún cosas peores. Dice el versículo 1, pero David se quedó en Jerusalén. La última parte. Era tiempo de guerra y él se quedó, David, en la casa. Versículo 2. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dice la ley santa de Dios, no codiciarás la mujer. Y eso fue lo que hizo este hombre. Pecado de comisión. Vio la mujer. La ley de Dios, la ley santa dice, no codiciarás. Pero él codició esta mujer. Versículo 3. Él sabía, David, que esta mujer era casada. La última parte, mujer de Urías. Note la frase. Porque David mandó a investigar de ella y le dijeron, es la mujer, es la esposa de Urías. ¿Y qué hizo David? ¿Qué me importa que sea casada? Vayan y tráiganla. Versículo 4, la tomó. La ley santa de Dios dice, no adulterarás. Éxodo 20. Pero él cometió adulterio. ¡Qué espantoso! Él sabía que era casada, no obstante, siguió en el proceso del pecado. Pero no solamente eso. Mira el capítulo 12, verso 9. Él mató, dice, literalmente, por eso estoy marcando estas frases. 12:9, ahí del segundo libro de Samuel. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste. Es la sentencia de Dios por medio del profeta. A él lo mataste, lo asesinaste con la espada de los hijos de Amón. Los que hemos leído esta historia es dramática. ¿Cómo pudo hacer este hombre lo que hizo? Dañó su matrimonio, abusó de una casada, mató al esposo de esta mujer. Es increíble. Es que su posición como rey le daba ciertas ventajas. Era un monarca y en esa época hacía lo que quería con quien quería. ¿Se recuerdan a Nabucodonosor? Dijo,
En mis manos está el dar la vida o quitarla. En mis manos está. Tuvo que Dios humillar a Nabucodonosor, ponerlo al nivel de una bestia, para que se diera cuenta que el que gobierna sobre todo es nuestro Dios. David está en la misma condición. Es por eso el Salmo 38 y 51 expresan todo el impacto de este pecado en la vida de este hombre. Pero no solamente el pecado de comisión, sino el pecado de omisión. Y Dios viene y lo exhibe públicamente. Esto está en Primero de Reyes. Si van ahí, estamos hablando hoy, honrando a los padres. Hay este pecado de omisión. ¿Cuántos padres se lamentan por no haber hecho lo que debieron con sus hijos cuando estaban bajo su cuidado, bajo su tutela? Mira lo que hizo David. Si tienen Primero de Reyes capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agid, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Mira el 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Es hijo de David. Pecado de omisión, Adonías. Nunca lo había entristecido. Literalmente significa nunca lo había lastimado. O sea, David nunca le quería llevar, o nunca había contrariado a su hijo. No le llevaba la contra, como decimos. Es el pecado de omisión. Ahora, si nomás leemos este pasaje no entienden todo el panorama. Pero Adonías quiso quitarle el reino a su padre David. Se le quería adelantar a Salomón. Ahora, esto, lo estamos mirando como una historia bíblica. Pero si vivimos en esa época, era terrible lo que estaba haciendo este hijo. Adonías. Nunca le había entristecido, nunca le había contrariado. Bueno, le estaba cometiendo un golpe de estado su propio hijo. ¿Cuántos padres en verdad se lamentan por no tener mano firme para sus hijos, aplicando la disciplina? Hoy lo vemos como una historia. Pero si nos trasladamos a la época cuando ocurrieron los hechos, encontramos una familia sumergida en profundo dolor. Un dolor que cimbró el reino de David. Con razón dice Gálatas 6, 7 y 8. El que siembra. Ahí nos habla en Gálatas 6. Dios no puede ser burlado. El pecado de este hombre, estoy resumiendo, es muy grande la historia en la vida de David, ese tipo de pecado. Pero quiero que vean la imagen de todo el pecado de David. ¿Cuánto alcanzó? Vamos a mirar ya ahora en segundo lugar, que es donde está más amplio esto, es el efecto del pecado en los hijos. En los hijos. Lo que acabo de mencionar tiene que ver con la persona de David. Pero ahora vea el efecto del pecado en los hijos. No solo David sufrió, los muchos hijos fueron afectados. Los muchos hijos. Y es que uso la frase muchos hijos porque David violó el matrimonio, la ley de Dios. ¿Se recuerdan en Mateo cuando Cristo, Mateo 19? Si quieren, vayan ahí rápidamente. Son expertos en la Biblia. Para que se refresquen un poco. Estamos ahí en
19. Le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 3. Cristo le responde, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero note la frase, mas al principio no fue así. Se está trasladando a Génesis. Se está trasladando a Génesis 2, versículo 20 al 24. Pero eso es lo que David precisamente violó. Éxodo 20, 17, no codiciarás, pero él no le importó. Bueno, es que el matrimonio para él, para este monarca, no significaba nada. Para David el matrimonio no significaba nada. Nada en absoluto. Siendo un monarca, un rey. Mira el 2 de Samuel 3. Cuando estuve estudiando esto, de veras, cómo es la gracia abundante de Dios. Este hombre es una vergüenza, de veras. 2 de Samuel 3, si lo tienen. Si ya están ahí, quiero que me sigan del 1 en adelante. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Ahora, noten nada más del 2 al 5. A ver si pueden poner atención cuántos hijos y cuántas mujeres se mencionan aquí. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, es la esposa. Hasta su nombre es difícil. 3. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, otra casada. El tercero, Absalón, hijo de Maca. El cuarto, versículo 4, Adonías, el que ya miramos, que le quiso cometer el golpe de estado, Adonías, hijo de Agid. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Ahora, noten si pueden poner atención aquí. 6 hijos y 6 mamás. Solamente en Hebrón. Estoy hablando, primero, el primer punto hablamos del impacto del pecado. ¿Hasta dónde llega la ola? Ahora vemos el efecto. Imagínense que se reúnen los 5, luego los 6 hijos, estos nada más en Hebrón a platicar, tienen una comida ahí los 6 hijos. Y cada uno se pone a hablar, mi mamá, el otro dice mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Los 6 están hablando de su mamá. 6 mamás diferentes. Y luego comienzan a hablar del papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, lo sé. Y sucede que es un papá y 6 mamás. Solo en Hebrón. ¿Saben el impacto que tuvo esto? Por eso estamos hablando ahora del efecto de este pecado. Hijos con una sola esposa, ya saben, es difícil criarlos y hacerlos que se lleven bien. Se pelean entre hermanitos de una sola mamá. Pues ahora, de 6 mamás, 6 hijos. Nomás estoy hablando de Hebrón, los que le nacieron aquí, no en Jerusalén, en Hebrón. 6 hijos. ¿Cómo va a ser la relación entre ellos? 6 mujeres, pero todos de madres diferentes. Este hombre David
cayó en lo que la Biblia llama el engaño del pecado, el placer, el deseo, la satisfacción. Es el engaño del pecado. Dice la Biblia, el engaño del pecado. Y él, como muchos, piensan que van a quedar impunes por su pecado. Sí, David duró 1 año para confesar su pecado. ¿Se recuerdan? 1 año por lo menos duró para que públicamente lo reconociera. El único que sabía de este pecado era David y su general del ejército. 1 año pasó cuando se enfrentó el profeta con David, lo confrontó. Estaba bien el reino, parece que no había problema. Se sentía que era impune al pecado que había cometido. Eclesiastés, hay un pasaje muy interesante, si lo buscan, capítulo 8. David y muchos podemos pensar esto. Capítulo 8. Me gusta cómo lo presenta la versión de las Américas. Si ya lo tienen ahí, capítulo 8, verso 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Mírelo con cuidado, mientras yo lo busco aquí en la versión de las Américas, lo quiero leer aquí. Trate de sacar el jugo ahí, la aplicación, el significado. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, estoy leyendo la versión de las Américas, no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Lo leo otra vez. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Mira, dijo David, pues soy el rey, no me ha pasado nada, parece que todo está bien. Siguió haciendo eso. Y muchos podemos llegar a pensar de la misma manera. He pecado y no pasó nada. Vuelvo a hacerlo y no está pasando nada. Dios no está ejecutando sentencia inmediatamente después de que he cometido el pecado. Y eso me da licencia, me da libertad para seguir pecando. Pero Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. No te engañes. La sentencia va a llegar. Y ahorita seguimos mirando cómo llegó en la vida, en este caso de los hijos. Y obviamente también el padre tuvo que sufrir. Entonces, no va a quedar impune. Proverbios 28:13 dice que el que oculta su pecado no prosperará. Es lo que hizo David. Había ocultado el pecado. Ahora, déjenme presentarles, aquí tengo 6 efectos del pecado en los hijos. Es espantoso. En primer lugar, ya miramos, Adonías quiso quitarle el trono a su padre. Segundo de Reyes 1:7. Quiso quitarle el trono a su padre. Número 2. Su hijo, si lo quiere mirar, capítulo 13, ahí va, en Samuel, volvemos para ir mirando los pasajes. Capítulo 13. ¿Quién es este Amnón? Capítulo 13:1. Amnón, hijo de David. Si tienen 13:1. Noten las frases. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David. La última parte, Amnón, hijo de David.
Los dos son hijos de David. Son hermanos, Absalón y Amnón. Ahora veamos en medio, el versículo, el mismo, el primero. Absalón, hijo de David, él tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. ¿Qué pasó? Se enamoró de ella Amnón, hijo de David. ¿Qué pasó aquí? El hermano se enamoró de su hermana. Ahora, ¿no ven lo asqueroso de este pecado? ¿Cómo es posible que un hermano se enamore de su hermana? Bueno, es lo que hizo. Este Amnón se enamoró de su hermana. Pero estaba enfermo este tipo, la verdad. Porque miren el versículo que sigue. 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar. Estaba enfermo este tipo, estaba mal su hermana. Dice, estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Está mirando el efecto del pecado del papá? Que hablamos en primer lugar, el efecto. Ahora digo el impacto, ahora vemos el efecto en los hijos. Ustedes saben, cuando los hijos son de papá y mamá, hay una relación estrecha. Pero cuando son medios hermanos y cuando son muchos, esa unión es más distante. No hay el afecto igual cuando son hijos de papá y mamá. Hay algo más distante. Por eso se prestan para lo que hizo este hombre. Se enamoró perdidamente de su hermano. Se enamoró. Pero no solamente se enamoró. Dice el versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Estos amigos, hijo de Simea, hermano de David. Y mira, era pariente, todo en familia. Tremendo efecto del pecado. Este hombre, Amnón, que estamos hablando, que es hermano de Absalón, también es hijo de David, tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Y este Jonadab era hijo de Simea, hermano de David. Todo está en familia. Y Jonadab era hombre muy astuto. Estos amigos que vienen ahí. Y le dice a Amnón, oye, ¿por qué estás muy triste? Estás enflaqueciendo. El verso 4. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me vas a platicar qué tienes? Y ya Amnón le platicó, estoy locamente enamorado, perdidamente enamorado de mi hermana, la hermana de mi hermano Absalón. ¿Qué hago para curarme este mal que tengo? Bueno, este amigo le da un consejo, mira, 5, acuéstate en tu cama y finge, o sea, no estaba enfermo, finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarle, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Amán hizo caso, fingió que estaba enfermo, y vino al rey y le dijo lo mismo. Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y que haga unas hojuelas ahí para que coma yo de su mano. 7. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Otra vez David, su pecado del principio está teniendo efecto en sus hijos. Y bueno, vino y 9. Tomó luego la sartén y sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Ya se lo llevó a la recámara. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, agació de ella, o sea, la cogió de la mano y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Y bueno, la amaba y cometió una
vergonzosa acción con su hermana, relación sexual. El efecto del pecado del papá. 6 hijos. Amán, este hombre Amnón, ya no tenía ese sentimiento para mirar a su hermana como tal. Ahora la estaba mirando como mujer. Ya no como una hermana. Ya su mente estaba extraviada al mirarla a ella. Y qué terrible. Pues no era amor. Mira el verso 15. No era amor el que tenía Amnón por ella. Mira, luego la aborreció a Amón con un tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. No era amor. Era su pecado sucio de este hermano. Y la echaron fuera, dice el 17. Y esta pobre muchacha salió el 19, agarró ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó ropa de colores de que estaba vestida y puesta en su mano sobre su cabeza se fue gritando la pobre hermana. Gritando, su hermano la había violado. ¿No es esto asqueroso, este pecado? Este es el efecto del pecado de un padre. Bueno, es triste esto. Pero sigue. Ahora van a asesinar al violador. Ahora Absalón, 13:1 que mirábamos, se entera de lo que pasó y planea cómo matarlo a su hermano. 13:28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón está alegre por el vino, y al decir yo, herida a Amnón, entonces mátenlo y no temáis, pues yo lo he mandado. ¿Y qué pasó? Lo mataron. 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor de que decía, Absalón ha dado muerte. Nomás vean el drama. Una hermana violada por su hermano, y luego el violador asesinado por su hermano también. Una masacre en la familia. Una masacre. Ustedes han oído las noticias. ¿Cuántas veces lo repiten? ¿Cuánto abuso sexual se ha cometido con las niñas, niños en casa? Casi son por los propios parientes. Los propios parientes. Y por eso cuando veo familias hacinadas o amontonadas ahí, todos en un montón ahí, a mí me preocupa eso. No, pero es que somos de familia. No importa que sean familia. El pecado es pecado, el diablo es diablo todavía y puede incitarlos al pecado. Es espantoso. Vean lo que aconteció con esto. Absalón planea y mata. Ahora, ¿cómo está el padre ahora? Mira, su hija la han violado y ahora su hijo lo han matado. ¿Y quién fue? Su hijo también de David. ¿Se da cuenta todo el caos en la familia? Oh, si usted mira, todo el drama que acontece, cuánto dolor ha traído a los hijos. Pero se sigue extendiendo. Luego Absalón intenta quitar el reino a su padre y por lo tanto intenta matarlo. Segundo de Samuel 15. No vamos a entrar porque nos llevaría más tiempo ahí a todo esto. Absalón ahora quiere matar a su padre. Mira lo que hizo. Mató a su hermano porque fue violada su hermana. Y ahora Absalón persigue a su padre y lo quiere matar. Imagínate que tu hijo te quiera matar. Te cuidas de tus enemigos, pero tu enemigo es tu propio hijo. El efecto del pecado.
de David, el efecto del pecado de este hombre. Pero quiero que busquen en Samuel 16. Samuel 16, versículo 21 y 22. Si lo tienen, 21 y 22. Y Aitofel era un tipo como profeta, este Aitofel. 21. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, en el techo, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Sabes? Esto estaba escrito en 2 de Samuel 11 y 12. Cuando Dios trajo la sentencia, cuando Natán vino a hablar con David. Tú lo hiciste en secreto con la esposa de Urías. Yo lo voy a hacer con tus mujeres públicamente. ¿Ve todo lo sucio que es? El papá tiene sus mujeres y ahora el hijo se va a acostar con las mujeres de su papá. Y no escondidas. En el techo le hicieron su tienda de campaña allá arriba. Todo Israel siendo testigo de este pecado asqueroso. Este es el efecto del pecado del padre por tantos hijos. De una manera que había violado la ley del matrimonio. Es un infierno la vida de los hijos de David. Muerte, violación entre ellos, persecución al padre. No, si usted mira este drama, digo, de veras, con razón dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo dijo antes de que cometiera todo esto. Después quiso construir el templo de Dios y le dijo, no lo puedes hacer tampoco. Y tanto este pecado, mire, a Salomón hizo lo mismo. Los hijos de David hicieron lo mismo. ¿Cuánto dolor puede haber del pecado de un padre? Sufre uno terriblemente. 3. Pero no solamente vemos el impacto del pecado de David, ni el efecto en sus hijos, sino también el dolor del pecado en Dios. Dios, nuestro Dios que es santo. Mira, volvamos a 2 de Samuel 12. Es cuando es confrontado David. Qué fácil es juzgar el pecado de los demás. Cuando Natán le narra esta parábola a David, se enojó, dice el verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia este malvado. Es la parábola que Natán le platica a David. Y Natán le dice, entonces dijo Natán a David, ya lo puedo mirar al profeta. Y el rey David sentado en su trono le dice, tú eres aquel hombre. ¿Ves cómo es tan fácil juzgar el pecado en otros? Este estaba lleno de furor por el mal que había hecho el hombre de la parábola. Pero no, él ya lo había ocultado bien el pecado. David dijo, yo estoy limpio de manos. Soy inocente. Soy el rey. Bueno, si seguimos leyendo, dice el 7 en adelante. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno.
Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías maté, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: y aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Lo que leíamos. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Gracias a Dios por su misericordia. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Sí. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Le trajo su mensaje. Mira la bondad de Dios. David escribe el Salmo 51 y dice: contra ti solo he pecado. Es su confesión. Y qué bueno es nuestro Dios. Gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Lo proclamamos, lo anunciamos constantemente. ¿Pero qué? El Dios justo va a dejar impune al hombre, impune por su pecado que ha cometido. Sí, David ha sido perdonado. Pero ¿qué va a hacer Dios con su hijo que ha ofendido grandemente? Tanto en el corazón de Dios, dice: han blasfemado por tu causa. ¿Qué va a hacer Dios? El Dios que es justo, que es misericordioso, el que es santo. ¿Qué va a hacer con el pecado de su hijo? Bueno, dice que lo ha remitido, lo ha quitado. No vas a morir por eso. Pero la espada y de tu casa misma voy a levantar el mal. ¿Hubo misericordia para David? Sí. Pero el pecado no solo afecta al que lo cometió. El pecado no solo a los hijos del que cometió el pecado, en este caso David. No. Dios es blasfemado por los impíos por causa del pecado de David. Si ustedes miran toda la historia, David, su vida fue una vida de a partir de aquí del capítulo 11, cuando cometió este pecado en adelante, hasta su muerte. Es una muerte, hubo una vida muy miserable. Si ustedes lo miran cuando anda huyendo, todo lo que hace el rey David. Se finge loco, hasta le cae la baba, dice la Biblia. Y luego iban el camino y le comienzan a tirar piedras y a maldecirlo. Y los que lo siguen a David, sus seguidores, se enojan y dijo David: no, si Dios les dijo que maldigan, déjenlo que sigan maldiciendo. Este perro de David. Así fue su vida de este hombre. Porque el nombre de Dios había sido blasfemado. Esto es muy triste. Trae reproche a la causa de Cristo. Nuestro deber es honrarlo, pero por el pecado nuestro Dios es deshonrado. Nuestro testimonio frente a los demás es la causa de blasfemia al santo Dios. Piensas que lo que haces te afecta, a ti te duele la disciplina, pero no estás pensando que Dios está siendo blasfemado por otros por tu causa. A ti te duele, más le duele a Él, porque su nombre está siendo pisoteado, el nombre de nuestro Dios.
Él está siendo pisoteado, está siendo deshonrado. Fuimos puestos como la luz en este mundo de tinieblas, dice la Biblia, para que otros vean las obras de Dios en mí y así glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dice Mateo 5, 14 al 16. Para eso. No estamos puestos para estar ocultos. Dios quiere que nos miren los impíos, que vean que somos diferentes. Que vean que Cristo nos ha transformado y otros van a venir al conocimiento y van a glorificar al Padre. Pero nuestro pecado es todo lo contrario. Blasfemia contra el nombre de Dios. ¿Se recuerdan el Día de la Madre que hablamos sobre Tito 2? Que las ancianas enseñen a las jóvenes, madres jóvenes, que amen a sus maridos, a sus hijos, que sean trabajadoras y todo. Y al final dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando hay una familia, un matrimonio joven, caminando a la luz de la palabra de Dios, los demás van a decir, hay algo bueno en esta familia. Entonces elevan alabanzas al Dios de los cielos. Pero cuando es lo contrario, blasfeman el nombre de Dios, su palabra, su iglesia. Duele en el corazón de Dios el pecado, porque su nombre es mancillado. Celoso nuestro Dios. ¿Se recuerdan Romanos 2 también? He mencionado eso. Pablo acusando a judíos y a gentiles. Y en el capítulo 2 especialmente dice, por causa de vosotros, judíos, por causa de ustedes, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. Romanos 2, 23 y 24. Pablo acusa a los judíos, ustedes que se creen santos y justos delante de Dios, por la causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles. Mi hermano, tu pecado no queda ahí nada más en ti. Tú estás sufriendo por tu pecado. Piensa, no solamente tus hijos sufren por tu pecado, Dios mismo, su nombre, es deshonrado por el pecado. Eso debe de dolernos. No solamente venir aquí nos emocionamos un poco y pensamos que amamos a Dios. Piensa en el pecado, cuánto lastima a Dios, su nombre. Tanto es así que Cristo tuvo que ir a la cruz. Si no es por Él, no tenemos ninguna esperanza. Que este tema te ayude a mirar lo miserable que eres. Que te ayude a mirar lo miserable que soy. Que haga un autoexamen en ti, en tu vida, como este hombre que hemos visto su pecado. Y que podamos hacer una confesión como la que él hizo en el Salmo 51. Si lees con calma el Salmo 51, ves un corazón quebrantado, llorando, sufriendo, en agonía. ¿Por qué? Porque ha ofendido a Dios. ¿No te duele a ti eso? Nuestra forma de vida exhibe la obra de Cristo en nosotros. Somos nueva criatura, dice 2 de Corintios 5:17. El mundo debe de ser eso. Padre, Hijo, ¿ya has experimentado la gloria del Evangelio? Vive una vida que traiga gloria al Padre verdadero. Padre, en esta mañana que estás aquí, hay perdón, sí. Hay perdón. La sangre de Manuel fluye para cubrir tu pecado. Pero las consecuencias tú las vas a sufrir. Tus hijos los van a sufrir. Hay perdón en Cristo. Hubo para David. Claro que hay para ti, para mí. Pero va a haber mucho dolor. Ve a la casa de David y mira todo el dolor que hay ahí en esa familia que hemos tratado de transmitir en esta mañana.
Padre, qué gran privilegio Dios te ha dado, pero qué responsabilidad tan grande tienes. ¿Cuántos de tus actos hacen sufrir a tus hijos o han hecho sufrir a tus hijos? Tú que tienes niños chiquitos, si no actúas pronto, no sabes cuánto daño vas a producir en tus niños cuando estén grandes. Reflexiona en esta mañana. Quiero orar por ti. Inclina tu rostro ahí en tu lugar. Tal vez como padre estás pensando mucho en tus hijos, que conoces el Evangelio, pero no sé cuál es la prioridad que tienes para tus hijos. ¿Qué quieres para tu niño, tu hijo, tu hija? Estás tan afanado por su educación, porque no les falte nada, como oímos constantemente, que estén sanos, que tengan buen trabajo, que tengan buenos ingresos, que tengan buena educación. Padre que estás aquí, si piensas eso, eres el más digno de lástima. Estás ciego, te conformas con poco. Con poco te conformas. Que tu anhelo sea la salvación de tu hijo, de tu hija. Que eso sea el anhelo supremo en tu vida. Que conozcan a Cristo. Que ese sea el clamor de tu corazón. No que tengan una buena educación, buen trabajo, buenos ingresos, buena vida, que estén sanos. No. El clamor de tu corazón debe de ser: Señor, Señor, salva a mi hijo. Salva a mi hija, Señor. Que ese sea el clamor tuyo. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Oh Dios, gracias porque eres el Dios que exhibes el pecado. No hay nada oculto y lo sacas a la luz. Nos exhibes cuál vil somos. Quitas la máscara de la hipocresía y nos presentas tal cual somos, Señor. Sabemos que hay gracia abundante junto a ti. Hay misericordia abundante, Señor. Oh Padre, pero el pecado siempre trae dolor, como hemos visto en esta mañana. El que lo comete, el Padre, y el efecto que tienen sus hijos. Pero lo más espantoso es que tu nombre, Señor, es deshonrado. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, para vivir una vida de santidad cada día más y más, apartándonos del pecado, y que dejemos un legado a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor. Que nuestro clamor por ellos sea la salvación. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de los padres aquí en esta oración. En el nombre de Cristo.